vengan y también pueden traer amiguitos. Tienen que traer amiguitos. Denle un aplauso a los maestros que están haciendo un esfuerzo extraordinario para que esto sea posible. Así es de que le damos gracias a Dios. Gracias por la bendición de poder estar juntos. Y bien, tenemos algunos anuncios importantes que ojalá pongan atención. El Ministerio de Panderos te invita a integrarte a participar con las panderistas. Eso es para chicas de 20 años a 15, 16 años. Estamos tratando de volver a comenzar lo que son las panderistas, y lo cual nos da muchísimo gusto. Eso lo pueden ver con Mari, que está, ¿dónde? No la veo. No, ahora sí la veo. Voltea para acá, quítate el cubrebocas, diles, aquí estoy. ¿Dónde vas a estar para que te contacten? Afuera van a poner una mesa al final de la reunión. Entonces, yo sé que ahorita va a pasar con los adolescentes y jóvenes a sus salones. Otra cosa importante, esto es más que nada para adultos llenos de pasión por bailar. Te invita a formar parte del grupo Danza Folclórica. ¿No? Bueno, pues no es para todos, es para los que les gusta el jarabe tapatío y todo eso. Ya vamos a comenzar nuestros ensayos y Lupita y Luis Miguel son los encargados. No los veo, acá están. Si se ponen de pie porque algunos no los conocen. Ellos son una bendición enorme. ¿Dónde los localizan? ¿Por dónde van a andar? Aquí afuera también. Entonces, si alguien está interesado, porque luego ven las danzas y dicen, yo quiero, pero pues ya se dieron los ensayos y se dieron todas las cosas que tenían que, porque toma tiempo, los ensayos no es nada más de un ensayo y ya, toma tiempo. Entonces, pues ahí estamos avanzando y dándole gracias a Dios por todo lo que está haciendo. No se les olvide que el día lunes, o sea mañana en la noche, a las 8 de la noche, tenemos la conferencia, que la verdad es que están muy buenas, se las recomiendo mucho, como hablando de la pandemia, de sanando las secuelas de la pandemia. Ha habido buenos testimonios, muchos testimonios, y lo dejamos abierto porque tuvimos tanto éxito en las primeras pláticas que yo no lo quise cerrar. La verdad es que la idea original era un grupo de unas tantas personas y cerrarlo, pero ha sido tan bueno. Y estas últimas dos pláticas, bueno, no son últimas, las que siguen, estamos hablando del rechazo. El rechazo es una de las cosas más duras en la vida, es una de las cosas que más se sufre. Entonces, por favor, en su casa, con su cafecito, ponga la plática, va a ser de gran bendición. Véala en vivo, que es una bendición poder tener estas pláticas y disfrutarlas todos juntos. Bien, vamos por otro lado, a orar por nuestros donativos. Yo le voy a pedir que en esta ocasión demos con alegría y gozo, con sencillez de corazón. Yo sé que muchos están gastados porque se fueron a Acapulco, se fueron a Mérida, se fueron a Cancún, se fueron a Pachuquilla, se fueron a los pastes de la esquina. Pero bueno, dependiendo de cada quien, pero siempre hay que dar a la obra de Dios y queremos que el Señor nos bendiga, no solo por eso, sino porque tenemos que dar, ¿verdad que sí? Y damos con sencillez, damos con alegría, damos con satisfacción, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Vamos a dar con alegría porque Dios ama al dador alegre. Den, de verdad, no den los 5 pesos, los 10 pesos, no se trata de eso, se trata de dar de lo recibido de la mano del Señor. Y el Señor nos bendice y nos fortalece y nos da con mucha pasión. Y bueno, tenemos el sobre amarillo, si me pasas el sobre.
Acuérdense que esto es algo hermoso para ayudar a la gente que está sufriendo por la pérdida de un familiar, de un amigo, de un hermano, que perdió a su esposa, a su esposo. Y este sobre nos ayuda para seguir en el programa de radio. Cada mes tenemos que dar una cantidad para solventar el radio. Y estamos hablando que los programas pues los llegan a ver 6,000, 7,000 personas en cada programa, en cada edición. Esto es algo fantástico. Así es de que ojalá y puedas reservar aquí sí una pequeña ofrenda de 20 pesos, de 30 pesos, para poder pagar la totalidad de este mes. Así es de que por un lado tenemos los diezmos, las ofrendas, lo que podemos dar, lo que debemos dar en la presencia de Dios, y por otro lado tenemos esto que le llamamos ofrenda porque vas a dar una pequeña parte, unos 25, 30, pero siempre den, por favor, den, porque dependemos de sus dádivas para seguir con el programa de radio. Y el programa de radio finalmente tendrá su fin, pero no ahora. Estamos creyendo que Dios va a ir avanzando en todo esto. Y bueno, sabemos que Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos saben eso? Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, levanto delante de ti a todos y cada uno de los presentes y los que están conectados con el Facebook, aquí, que también puedan depositarlo en el Oxxo, a las cuentas que ya saben. Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de tus hijos, fortalécelos, llénalos con tu paz, llénalos con tu espíritu, llénalos con tu presencia, y que tú traigas bendición y que tú hagas que la unción de tu espíritu se manifieste fuertemente en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Están contentos? Bien, vamos a pasar a ponernos de pie para pasar a dar nuestro sobre mientras que los de la alabanza nos dirigen. De vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. De vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido,
para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Gracias, chicos. Gracias. Bien, familia, pues hoy vamos a ver un tema que es maravilloso. Es el tema de temas, que es el Espíritu Santo. Sellados por el Espíritu Santo. Así es de que es importante que nosotros podamos tener en cuenta todos los aspectos de las predicaciones. Es como un rompecabezas. Yo no sé cuánto les gusta llenar los rompecabezas o armar los rompecabezas. Y cada una de esas piececitas es una parte importante de la palabra de Dios. La fe es una, ¿verdad?, muy importante. El perdón es otra, muy importante. La reconciliación y así sucesivamente. Pero de todas las piezas, pudiéramos decir que la pieza central y la pieza más hermosa es el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo estaba ya casi por irse de la tierra, dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. ¿Qué es lo que quiso decir con eso? Que el Espíritu Santo te va a convencer de tu pecado. Mientras que el hombre no considere que tiene pecado y que está haciendo algo malo y que su vida es una vida que necesita del apoyo y de la fortaleza de Dios, nunca va a creer. Mucha gente no cree porque dice: bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a una congregación? ¿Para qué voy a estar atento a lo que dicen ahí? Bueno, porque no tiene consideración siquiera del pecado que comete cada semana. Así es de que cuando nos habla del Espíritu Santo, una razón es para convencernos o convencerte a ti, convencer a la gente que el pecado no es parte de la raza humana ni puede ser parte de la persona. Y luego nos dice que de juicio, nos habla de justicia. La mayoría de las personas clamamos por justicia cuando nos han faltado al respeto, cuando nos dicen algo agresivo, cuando somos rechazados. Quisiéramos que alguien diera la cara por nosotros para poder tener la justicia que vence al mundo. Y Él nos dice que es el juez justo, es decir, lo que Jesús vino a hacer es a quitar la injusticia, la tuya y la de la persona. ¿Cómo lo hace? Es maravilloso. Jesús vino imagínate un juicio, y en ese juicio Jesús viene como el que paga el precio de aquellos que van a ser juzgados. Tú vas a ser juzgado por palabras mentirosas, tú vas a ser juzgado por cosas que vemos que no deberíamos de ver, tú vas a ser juzgado por cosas que hacemos que no deberíamos de hacer, tú vas a ser juzgado por cosas que deberíamos de omitir en nuestra relación conyugal, etc. Y entonces el Señor viene y dice: yo quiero pagar el castigo que merece esta persona. ¿Se acuerdan del pasaje donde vienen los fariseos y dicen y le arrojan a una mujer a Jesús y le dicen: esta mujer fue hallada en el mismo acto de su adulterio? Y la ley nos manda a apedrear a estas mujeres o a la persona que infringe la ley en lo que es el adulterio. Y entonces todos traen sus piedras en la mano, el Señor no dice nada, simplemente se agacha y empieza a escribir. La mayoría estamos de acuerdo que lo que está escribiendo son los pecadotes que cada una de las personas tienen en su vida de los que iban a arrojar las piedras. Y al estar viendo cosas con las que se identifica de pecado, tiraban la piedra y se iban. Tiraban la piedra y se iban. Y entonces, cuando ya no hubo nadie más que Jesús, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces le dice: ve y no peques más. Este pasaje nos ayuda a entender que Jesús vino a quitar el juicio sobre tu vida, la culpabilidad sobre tu vida. Y por eso vino el Espíritu Santo,
para ayudarte a determinar y a entender que el juicio es quitado cuando tú busques al Señor, ¿verdad? Entonces nos habla precisamente de estas cosas, que Él vendrá cuando sea quitado el pecado, el juicio, y traerá justicia. ¿Cómo va a venir la justicia? A través de aquellos que hacen lo correcto delante de la presencia de Dios. Es decir, Dios quiere que haya más gente recta, y la rectitud es algo que no simplemente se aprende de una ley establecida en una, digámoslo así, podemos hablar de donde están los diputados, los senadores, y dicen, bueno, estas son las leyes y esas son nuestras normas, y estas leyes y estas normas nos van a regir, porque el hombre no puede. De hecho, la Escritura nos dice que las leyes fueron creadas por una razón, y la razón es para que el hombre sepa que es pecador, para que el hombre sepa que el pecado está a la puerta y está tocando, y una y otra vez está a la puerta y está tocando. Entonces, el Espíritu Santo vino para convencernos de pecado, para convencernos de la justicia que podemos tener en la misma presencia del Espíritu Santo, y nos habla del juicio. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de algo maravilloso, porque además el Espíritu Santo es el que hace, escucha esto, el Espíritu Santo es el que hace que las congregaciones se llenen de personas. ¿Por qué? Porque las personas llegan por el Espíritu Santo. Las personas son convencidas no por la palabra que el pastor pueda dar, o por la palabra que el discipulador pueda dar, o por las palabras que tu amiga, tu amigo pueda dar. Quien te convence realmente es el Espíritu Santo. Por eso era tan importante que el Espíritu Santo viniera cuando Jesús iba a ser tomado en el cielo. Y a partir de Hechos capítulo 2, donde nos dice que la iglesia fue constituida e instituida por el derramamiento del Espíritu Santo, hasta el día de hoy el Espíritu Santo se está moviendo. Ahora, el Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es un algo que está flotando en el aire. El Espíritu Santo, escucha bien esto, es Dios. ¿Podemos darle un aplauso al Rey de Reyes? Dáselo con ganas. Entonces, mira, esto es maravilloso, porque en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a través de los profetas. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Dios se manifestaba a través de Jesucristo. Y después en lo que es no solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino también en todo lo que tiene que ver con los otros libros, ¿verdad? Corintios, Efesios, Gálatas, nos habla de Jesús. Pero también nos habla desde el libro de los Hechos hasta este día que el Espíritu Santo está vigente, está con nosotros. Cuando nos dice el Espíritu Santo está contigo, nos está diciendo, traducción, Dios está contigo. Cuando nos dice que el Espíritu Santo está llenando tu casa, traducción, nos está diciendo que Dios está llenando tu casa. En la tercera persona de la Trinidad. Entonces, no es solamente una cuestión teológica, donde tú puedas decir, bueno, nosotros creemos en un Dios en tres personas. No, nosotros experimentamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Fíjate cómo dice la Escritura en Efesios 1:13, vamos allá, Efesios 1:13. Hablemos entonces que somos sellados por el Espíritu Santo. Dice la Escritura, en él también vosotros, hablando de Dios, de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Fíjate, aquí hay dos cosas importantes.
Primero, habiendo oído la palabra de verdad. Tú recibiste a Cristo por haber oído la palabra de verdad. Tú fuiste convencido de recibir a Cristo en tu corazón por haber escuchado la palabra de verdad y haber creído en la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. El evangelio de vuestra salvación. Evangelio, las buenas nuevas que se están presentando en las calles, en los pasillos, en el trabajo, las buenas nuevas de la salvación y las personas que son tocadas por el fuego del Espíritu Santo dicen: yo quiero al Espíritu Santo, o yo quiero recibir a Cristo, o yo quiero cambiar mi vida. Y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Jesús, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que tú y yo creímos en Jesús, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva, dice aquí que somos sellados, somos sellados con el Espíritu Santo. Denle un aplauso a los que son sellados con el Espíritu Santo. Ahora, este versículo que nos habla básicamente de tres cosas, nos garantiza tres cosas importantes en nuestra vida. La primera de ellas, propiedad nos hace somos propiedad, nos hace suyos. Somos propiedad ¿de quién? De Dios. ¿Somos propiedad de quién? Del Espíritu Santo también. Porque algunas personas dirán: yo no me porto bien. Pero ¿sabes una cosa? En este tiempo, en nuestro tiempo, el Espíritu Santo está con nosotros. Así es de que la propiedad es algo muy importante. Cuando tú vas por algún lugar con tu carro, ¿verdad? La gente te pregunta: oye, qué bonito carro. Yo me acuerdo que estando yo viviendo en Estados Unidos, siendo estudiante del Instituto Bíblico, yo tenía un carro. Y en una ocasión pasaron 3 estudiantes y me vieron y dijeron: oye, este carro está bonito. Le digo: sí, gracias. Me dice: ¿y es tuyo? Le digo: sí. ¿Dónde lo conseguiste? Bueno, me lo traje de México. De esas personas que no se imaginan que Estados Unidos es más chico que todo el mundo, ¿no? Y dice: pero ¿en México hay carros? ¿En México pueden conseguir estos vehículos? Le digo: claro que sí, y además es un carro que compite o que corre igual que todos los... Empezamos a hablar de carros. El ejemplo lo pongo por lo siguiente, ¿verdad? Tú eres sellado por el Espíritu Santo y la primera cosa que tenemos que entender, que tú eres propiedad del Espíritu Santo y que te tienes que sentir orgulloso y orgullosa de tener el Espíritu de Dios en ti, contigo y con los tuyos. Así es de que vamos a una escritura, 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22 dice así: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El cual, dice aquí, también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando tú te casas, te ponen un anillo y te vuelves prácticamente, con ese anillo estás diciendo que estás casado o casada. Con ese anillo estás diciendo que estás unido a otra vida. Bueno, en una forma espiritual, el Señor nos ha dado las arras, es decir, nos da un sello, es decir, nos da un anillo. Y aunque nadie lo vea, esa propiedad, ese anillo, Dios te lo puso en el corazón. ¡Ah, qué hermoso! Dios te lo puso en el corazón. Y tú tienes las arras del Espíritu Santo en el corazón. Donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú camines, tú eres propiedad. Si un ángel pasara por ahí y te viera, él es propiedad del Espíritu Santo. Si Satanás quisiera hacerte daño, quiere acercarte a hacer guerra en contra tuya, ella es propiedad del Espíritu Santo.
porque tu garantía es esas arras que hablan que tienes al Espíritu Santo en tu vida. Otro aspecto, número 2, autenticidad muestra que somos suyos. Tú y yo necesitamos ser auténticos, no solamente por traer el anillo, ¿verdad? En las películas yo pienso que muchos han visto que de repente el marido que es infiel y que no tiene esa lealtad, se quita el anillo matrimonial en la cantina para ver qué pesca. ¿Me van siguiendo? Y tú no puedes ser así. Tú y yo no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Tenemos que ser santos porque el Espíritu Santo es santo y debemos vivir en santidad. Así es de que debemos ser auténticos. Romanos capítulo 8, versículo 9. La Escritura dice así, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Ahí está. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿verdad? Según pecados, según palabras soeces, según lo que se me ocurre y cuando se me ocurre y como se me ocurre, sino según el Espíritu. Tú no vives por la carne, vives por el Espíritu, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Levanten la mano los que tienen el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces tienes las arras, tienes el Espíritu Santo, pero tú no te puedes conducir como las personas comunes, porque ellos se conducen según la carne. Tú te tienes que conducir según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, bueno, pues tenemos una bendición muy grande. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Atención, muchas personas dicen, yo sí creo en Cristo, yo sí tengo a Cristo. Digo, no creo que tengas a Cristo, pues si te recogí de la calle estabas borracho. Entonces, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Aquí hay algo importante, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y la justicia es depositada en la crucifixión y la justicia es traída a ti para que tú aprendas a vivir en justicia. Entonces, hay que ser auténticos. Y el sello de autenticidad lo estás demostrando todos los días de tu vida con un comportamiento del lado de la santidad, del lado de lo que es la presencia del Espíritu. Sí, desobedecemos, sí pecamos, sí faltamos, pero cuando hacemos algo equivocado, inmediatamente decimos, Señor, perdóname, lo que hice no tiene perdón, ayúdame, Padre, porque solo con tu gracia y con tu amor tú me puedes perdonar, tú puedes traer bendición a mi vida, etcétera, etcétera. Número 3, la unción está con nosotros. La unción está con nosotros. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, se le llama unción precisamente a la misma presencia del Espíritu de Dios llenando tu vida. En el Antiguo Testamento los profetas tenían la unción del Espíritu Santo para hablar de parte de Dios. Los patriarcas tenían esa unción del Espíritu Santo para hablar de parte de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús, el ungido, la palabra Jesús nos habla del ungido. Jesús fue ungido cuando estuvo, ¿se acuerdan que estuvo en el río Jordán? Y que entonces Juan el Bautista llegó y les dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo dijo el Padre. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente viene el Padre diciendo, este es el Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. E inmediatamente desciende el Espíritu Santo. Y ahí vemos que desde ahí en adelante Jesús, eso lo hace para que identifiquemos que Jesús es el ungido. Entonces en primera de Juan capítulo 2 versículo 27 la Escritura nos dice de la unción. Primera de Juan 2:27 dice, la unción está con nosotros,
pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. A ver, háganse así. Por aquí anda la unción. Todas las mañanas te bañas, pero lo que no sabes es que el Espíritu Santo te unge todos los días de tu vida. Y aunque no lo sientas, lo deberías de sentir en la oración, Él te unge con su presencia. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con todo tu corazón. Dice aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Estás hablando del Espíritu Santo que te enseña todas las cosas. Y es verdadera, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permanece en Él. Es maravilloso porque tú abres tus labios y estás lleno, saturado de la presencia del Espíritu Santo. Estás lleno, saturado de la unción de Dios. Estás lleno, saturado del fuego de Dios. Así es de que es importante que entendamos este principio. Por eso debemos de entender que somos llamados a vivir en santidad, familia. La santidad nos aleja de las tinieblas. Santidad estoy refiriéndome a alejarte del pecado, alejarte de la maldad, alejarte del enojo. Un matrimonio no puede estar enojado, porque ese momento que se enojan, sea un día, 2 días, sean unas horas, híjole, qué feo, qué triste, tu cabeza está dando vueltas. No podemos vivir enojados. No podemos vivir enojados con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros tíos. Nosotros no. Nosotros hemos sido llamados consoladores. Y Dios nos pone como consoladores porque tenemos las características, las cualidades para poder consolar a los que están peleados, para poder consolar a los que de alguna manera fueron tan atacados por el diablo que fueron amarrados ¿cómo se dice? De alguna manera, y Dios va a hacer cosas maravillosas. Así es de que santidad, repite conmigo, santidad. Repite, yo quiero ser santo en la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando tú desobedeces, cuando pecas, cuando haces algo malo? Te hincas y le pides perdón. Cuando le has faltado al respeto a alguien, te hincas y le pides perdón. Cuando has hecho algo indebido en tu vida, dices, Señor, perdóname. Eso es maravilloso porque a través del perdón en Cristo Jesús, tú eres limpiado de todo pecado y de toda contaminación. ¿Podrás darle un aplauso al Rey? Dáselo con ganas. Mira, te pongo el ejemplo de una persona que acaba de ser juzgada y va a ser condenada a tener una prisión de cadena perpetua. Te aseguro que esa persona lo que está pensando es, si hubiera alguien que me pudiera zafar, sí, reconozco que hice algo malo, reconozco que lo que hice fue terrible, pero si hubiera la oportunidad de que yo cambiara, que me dieran una oportunidad más. Él está pensando todo eso mientras que el juicio se está desarrollando para liberar una sentencia. Pues Dios es el que da la cara por ti. Jesucristo es el que murió por ti en la cruz. El Espíritu Santo es el que te dice, mantente santo y yo te voy a ayudar para que te mantengas santo, para que te mantengas lejos del pecado, para que te mantengas lejos de la amargura, del odio, del resentimiento. Yo te voy a ayudar y voy a caminar contigo. A eso vino el Espíritu Santo, alejarte de la maldad, alejarte de la podredumbre, alejarte de lo que no es para establecer lo que es. Dale un aplauso al Rey. Dáselo. Así es de que Él viene a liberarnos de nuestra naturaleza pecaminosa y tenemos que entender el mensaje. El mensaje es: yo voy a colaborar
con el Dios maravilloso que es el Espíritu Santo para alejarme de aquello que no es para establecer mi vida. Fíjate bien, aquí vamos a ver estos principios que son importantes y nos habla de los principios. El primero, nos libera de nuestra naturaleza pecaminosa. Primero, el Espíritu Santo nos libera de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque alguna persona podrá decir, ¿quién puede ser libre del pecado? Yo no puedo, tú no puedes. Yo me acuerdo que en una ocasión hace mucho tiempo, tenía un grupo de abogados y se venían, se congregaban, les platicábamos, leíamos la Biblia y a uno de ellos le decían el Satanás. Imagínense. Y cuando llegaron en grupo me dijeron, nos vamos de la congregación. Y dije, ¿pero por qué? Porque lo que tú dices no puede ser posible. No puede ser posible que dejemos de pecar. Y uno de ellos dijo, mira, yo tengo un amante, yo no puedo dejarla. Y otro dijo otra cosa y así, y finalmente se fueron. Pero es precisamente por eso que necesitamos entender que la fe mueve montañas y que la montaña que va a mover primero es el pecado. La montaña que va a mover primero es alejarte de la maldad. Entonces, primero nos libra de nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice así, un versículo tremendo de las leyes, ¿verdad?, del pecado y la ley del Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice así. Los que no andan conforme a la carne, otra vez, tú y yo no andamos conforme a la carne, apréndetelo. Todo lo que ves en la televisión siempre va cargado de cosas pecaminosas. No andamos conforme a la carne, sino conforme al, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjate, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, aquí hay algo maravilloso, hay dos leyes, la ley del pecado y la ley del Espíritu. Y dice, y la ley del Espíritu de Cristo Jesús me ha liberado. Tú crees en Jesucristo. Y una vez que tú crees en Jesucristo, ya estás siendo libre, apartándote de lo que es el pecado, de lo que es la carne, de lo que es la maldad. Y conforme vas avanzando, por eso es importante que vengas a las reuniones, conforme vas orando, conforme vas buscando la presencia de Dios, entonces dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado, te ha apartado, se ha alejado la ley del pecado y de la muerte. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con ganas. Es importante que entendamos esto. Y bueno, segundo, pelea activamente con la Segundo, ¿cuál es el segundo aspecto que vemos aquí? Y el principio es el siguiente: pelea activamente con la manifestación de la natural. Pelea activamente en contra de la manifestación de la naturaleza. La naturaleza siempre te va a llevar al pecar, la carne. Pelea activamente en contra. Y aquí tenemos un versículo, Gálatas 5, 17 y 18. Pelea activamente. ¿Qué quiere decir pelear activamente? Quiere decir que no te puedes olvidar de seguir peleando para quitar toda la maldad, todo el enojo, todas las cosas feas y acercarte cada vez más a la santidad, la santidad, la santidad, la santidad. Pelea activamente. Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Tú siempre debes de estar pensando que el deseo de la carne no tiene nada que ver contigo, porque tú eres un ser espiritual, tú eres un hijo de Dios, tú buscas lo de arriba. La naturaleza carnal busca lo de abajo, es decir, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí.
Hay una guerra continua, constante. Tienes que entender que hay una guerra y cada guerra la tienes que ganar. Y cada mañana que te levantas y en la noche que te acuestas puedes decir: hoy gané, hoy no caí en tentación, hoy no dije cosas que me estaban perturbando, hoy no hice cosas que me estaban engañando. ¿Por qué? Porque hay una guerra, ahí está. Y estos se oponen entre sí porque no... Dice, para que no hagáis lo que queráis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si eres guiado por el Espíritu, mira todo aquello que dice esto no, esto no, esto no, ese dedo acusador que viene a tu vida y te dice, tú hiciste lo malo y eso que dices que eres cristiano, bla, 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 bla. Tú dices, yo soy guiado por el Espíritu. Y como soy guiado por el Espíritu, yo soy libre en la presencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Importante. Tercer principio, te ayuda cuando decides quitar el pecado de tu vida. Vamos a suponer que ya caíste en pecado, que ya hiciste lo malo, que de alguna manera estás haciendo algo equivocado. Entonces dice que te ayuda. No es la actitud, no se puede, ya me voy. No es la actitud, siempre estoy pidiéndole perdón, no puedo dejar de pecar, así es de que yo me voy a un lado. No, Señor, la Escritura nos dice claramente, te ayuda cuando decides quitar el pecado de tu vida. Y tú y yo somos gente decidida. Levanten la mano los decididos. Dice Romanos 8, 13 y 14. Romanos 8, 13 y 14, la Escritura nos dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, otra vez te lo vuelvo a repetir, si vivís conforme a la carne, ¿cómo vas a morir? Pues en tus delitos y pecados. ¿Cómo vas a morir? Te decepcionas y te vas de la congregación. Mira, muchas personas que han salido de la congregación siempre le echan la culpa al pastor, a los líderes, a una serie de personas. Es que aquí se perdió el amor, aquí y allá. Pero la verdad de las cosas, aquí te la está diciendo. Te dice aquí, te ayuda cuando dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Vas a hacer morir las obras de la carne todos los días de tu vida. Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿cuántos son guiados por el Espíritu? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Tú eres hijo de Dios porque eres dirigido por el Espíritu, pero necesitamos tener en cuenta algo, que el Espíritu Santo esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sepas que el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está en esta congregación. El Espíritu Santo está exactamente donde tú levantas las manos y fortaleces y glorificas el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está en tus oraciones. Cuando estás preocupado porque tu hijo o tu hija tuvieron un percance, tuvieron un problema, Espíritu Santo, ven, tócalos, ministralos, guíalos. Y en ese momento el Espíritu Santo trae bendición a nuestra vida. Número 4, la manifestación de estas acciones es el fruto del Espíritu. Es decir, ¿cómo sabemos que estamos bien conectados con el Espíritu Santo? Por esa manifestación de nuestras acciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿Cómo demostramos que nos estamos comportando correctamente? ¿Cómo demostramos que estamos haciendo el bien? ¿Cómo le demostramos al vecino, a la persona que está con nosotros? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Una persona amorosa está llena del Espíritu. Una persona amorosa es alguien que no va a meter odio en otra persona. Una persona amorosa es alguien que puede caminar de la mano con otro grupo de personas. El amor cubre multitud de fallas. El amor, gozo. Es una persona gozosa. A veces las personas que no conocen de Cristo tienen la idea de que los cristianos son gente religiosa, gente que no sonríe, gente que no
que no tiene una conversación inteligente, como algunos dicen. Es al revés. La gente que tiene el Espíritu Santo tiene conversaciones llenas de alegría, de gozo, de satisfacción. Así es de que es amor, gozo, paz. ¿Cuántos tienen paz? Tú podrás estar encerrado en tu casa y estar sufriendo porque ya te enteras de que mucha gente está muriendo, pero tienes paz. Y la paz no se otorga, voy a tener paz, voy a tener paz, voy a tener paz, voy a tener paz. Es por medio del Espíritu Santo a través de la oración. A través de la oración, a través de la búsqueda, ven Señor, bendíceme, guíame. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Y todas estas características que son 9 dones, tú los tienes en tu ser. No es algo que vas desarrollando porque los quieres desarrollar en la carne. ¿Me van siguiendo? Los desarrollas por tu relación con el Espíritu Santo y la presencia en el Espíritu Santo y la presencia en Dios y la palabra de Dios y la búsqueda de Dios. ¿Podrás darle un aplauso al Rey? Eso es importante que lo entendemos. Muy importante. Así es de que nosotros necesitamos tener estas características. Y por último, quiero hablarles de la oración. La Escritura nos dice que debemos orar en todo tiempo, en toda forma y en toda manera. Pero la oración en el Espíritu es un tesoro maravilloso. La oración en el Espíritu lo que hace en nuestras vidas es eso, llenarte de santidad, de búsqueda por la presencia del Espíritu Santo. Y la oración en el Espíritu es esa oración que el Señor nos da cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Es esa oración que la Escritura nos dice en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, que estando todos reunidos en el aposento alto, de repente, como un trueno, viene como un viento recio, dice ahí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es esa oración que es exclusiva para ti. Es la oración de lenguas. Es otro idioma, otra manera de hablar, que aunque tú no la entiendes, el Espíritu de Dios la capta, la entiende, porque es la oración que trae bendición. Yo nunca me voy a olvidar cuando estuvimos en Nicaragua, cuando ellos estaban en guerra y cuando muchos de los jóvenes desaparecían para llevárselos a capacitarlos en lo que era la guerrilla. Yo estuve ahí compartiendo con los niños en diferentes reuniones y cuando ya iba yo a regresar no me dejaban salir del país porque según esto mi boleto estaba equivocado, una serie de cosas y pues mi esposa y yo estábamos, Xochitl y yo estábamos así como diciendo, caray, ¿qué es todo esto? Y me acuerdo que al final de toda la historia me puse en el mostrador donde entregan los boletos y yo le dije a la señorita, me voy a ir a México. Me dice, es que ya no hay lugar. Le digo, yo traigo mi lugar asegurado y no me voy a mover de aquí hasta que usted me garantice que me voy a ir, porque eso que dice es, alguien había agarrado el boleto, alguien había sacado prácticamente, un chanchullo pues. Y estando yo ahí, me puse a orar en el Espíritu. Oh carabasho tororobosho tororobosho tororo. Urrabashitarabasho tororobosho. Y después de que estaba yo orando, la señorita que se metió, que estaba en el mostrador, salió, me dice, aquí está su boleto y el de Xochitl se pueden ir. Así es de que nos subimos al avión felices de la vida, porque el que vive en el Espíritu tiene el poder de Dios para traer sanidad, para traer bendición. ¿Podrás darle un aplauso al Rey? No podemos dejar de orar en el Espíritu. Debemos orar en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Debemos encontrarnos con alguien. Oye, yo veo que tú balbuceas. Amén. Eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Me estás siguiendo?
Orar en el Espíritu es andar. Ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, trae bendición. El Espíritu Santo está. Yo no sé si captas que Dios está contigo. El Creador del universo está contigo. El que hizo todas las cosas, el que envió a su Hijo, el que murió por ti en la cruz, el que te dice, eres sano, eres salvo, eres transformado. Te dice, ahora vamos a orar. Para que te alejes del pecado, para que te alejes de la maldad y para que busques la presencia de Dios y te llenes del favor de Dios. Dale un aplauso al Rey, por favor. Dáselo con ganas. Fíjate que en la Escritura nos da un ejemplo en el libro de los Hechos de la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hubo un tiempo donde fueron llenos del Espíritu Santo un grupo de personas y llegaron los discípulos que fueron enviados para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Fíjense cómo dice en Hechos 19:2. Hechos 19:2. La Escritura dice lo siguiente. Dice así, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos 19:2. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, fíjate. O sea, ¿qué están diciendo? Estamos gozosos porque recibimos. ¿A qué recibimos? Pero ni siquiera hemos oído que Dios está manifestado a través del Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? La pregunta. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, bautismo en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que habría después de él, vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, o sea, les dio toda la explicación, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Los de la alabanza pasen. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Dale un aplauso al Rey, por favor. Fíjate, ese cuadro es maravilloso porque te está hablando de que ellos iban exclusivamente para ver la importancia de si habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, ellos no lo habían conocido, nadie se los había presentado. Cuando les dieron la explicación, entonces recibieron. Estando yo en un viaje en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fuimos con una congregación en aquellos años que era una congregación como unas 200 a 300 personas que tenían la Biblia, gente que trataba de comportarse correctamente, gente que buscaba lo correcto, pero a la hora de decir, ¿nos dan permiso de orar para que reciban el bautismo del Espíritu Santo? Ellos dijeron, mira, la verdad es que nosotros no creemos en eso. Nosotros tenemos otra forma de doctrina. Bueno, si no creen en esto y oramos, pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Bueno, está bien. Pues todos se sentaron. Era una reunión, alquilamos un lugar en el centro de la ciudad y ahí estábamos. Nunca lo voy a olvidar, familia. Algo espectacular. El Espíritu Santo descendió y llenó a estas personas. Estaban llenas de fuego, de pasión. Estaban llenas de la unción del Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros le decimos, ven Espíritu Santo, ven, lléname de ti, le damos permiso para que Él toque nuestro espíritu. ¿Te das cuenta? Para creer en Él, los que tenemos fe y los que creemos en Él. Entonces, esto fue una revolución al grado
que esa congregación, no puedo hablar mucho porque ya se me fue el tiempo, pero escúcheme bien, esa congregación de 300 personas, el día de hoy es la congregación más grande de todo Chiapas. ¿Podrán darle un aplauso al Rey de Reyes? ¡Wow! Es una congregación que tiene 3 reuniones los domingos en un auditorio mucho más grande que este. Y digo, Señor, nos superaron. Y por mucho. Porque donde le damos libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta. Donde le damos libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo aleja el pecado de nosotros. Donde le damos libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae, bendice y ministra. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a ponernos de pie. Gracias al Señor. ¿Cuántos quieren sentir la presencia del Espíritu Santo? Todos los días, alejando el pecado, alejando la maldad, alejando la mentira, alejando lo que no es, para establecer lo que es. Y lo que es la misma presencia de Dios. Y lo que es, trae fortaleza, trae bendición, trae dirección en nuestra vida. Repite conmigo, ven. Díselo con pasión, ven, Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia. Quiero sentir tu amor. Ven, Espíritu Santo, y haz de mi vida un instrumento útil que puedas usar, Hazme, Señor, un instrumento que pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae libertad. Perdóname, Señor, por las veces que me he olvidado que estás conmigo, por las veces que he dejado de orar en el Espíritu, por las veces que me he olvidado de que tú estás presente. Señor, perdóname, y a partir de este día yo quiero nuevamente impactar, acelerar, llenar de fe mi corazón para orar en el Espíritu, para orar en el Espíritu, para orar en tu presencia. Señor, trae libertad. Ayúdame a entender más y más de tu presencia. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Vamos a cantar este canto, no sé si lo puedan poner en la pantalla, pero vamos a cantar este canto. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Repite conmigo: Señor, ayúdame a caminar con tu Espíritu todos los días de mi vida. Ayúdame a buscar tu rostro, a ser sumergido en la presencia cada día, cada momento, cada instante de mi vida. Señor, quiero aprender más de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Vamos a cantar, pero con ese corazón agradecido, lleno, después de que hemos vivido lo que fue el recuerdo de la pasión de Cristo. Vamos a cantar con todo nuestro ser. Que tu corazón brinque. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Una vez más. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Padre, en el nombre de Cristo yo te pido por cada persona en este auditorio que la unción de tu Espíritu descienda con poder. Fuego, trae pasión en cada persona. Trae pasión, trae un entendimiento claro, un deseo de buscar tu presencia, un deseo de sentir la unción y el fuego de tu Espíritu, un deseo de alejarnos del pecado, un deseo de mostrar ese sello que tú has puesto en nuestro corazón, un deseo de caminar con la unción y el sello que tú has puesto. Espíritu de Dios, quita ese aletargamiento, quita ese sentimiento de solamente venir y sentarnos. Queremos sentir tu presencia, queremos sentir el fuego de tu amor, queremos sentir la unción de Cristo, queremos sentir la ministración de tu Espíritu en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Volvamos a cantarla desde el principio. Espíritu, ven, Señor, con tu preciosa unción. Díselo con pasión. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Renuévame y restáurame, Señor,
restáurame, Señor. Te quiero conocer. Una vez más, solo voces. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Cierra tus ojos y piensa en el Espíritu Santo. Siente su presencia, Él está aquí en medio de nosotros. Señor, deja que ese susurro de su presencia llegue a tus oídos. Más de ti, más de ti, Señor, más de ti, más de tu amor. Te necesitamos. Más de ti, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Trae un fuego que queme toda la basura, toda la paja, todo el pecado, todos los chismes, las habladas, las cosas equivocadas. Quema todo eso, Señor. Trae libertad. Trae libertad. Espíritu de Dios, muévete. Te amamos, te amamos, te amamos. Muévete entre nosotros. Muévete, Señor. Solo voces desde el principio. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, Restáurame, Señor, con con tu tu poder. purifícame, Lávame, renuévame y restáurame, Señor. te Quiero conocer. Purifícame Y lávame, renuévame, restaura
Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Vamos a cantarla todos, instrumentos, voces, con un corazón lleno de gozo, de alegría, para poder cerrar esta reunión y dándole gracias a Dios. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, quiero conocer. Te quiero conocer. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Denle un grito de júbilo al Rey. Este miércoles sí va a haber reunión. Este miércoles sí tenemos reunión. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estamos despedidos.